Jairo Alberto Zapa llegó a ser el hombre más poderoso de Córdoba. Por sus manos pasaban los millonarios contratos de regalías de ese departamento en la gobernación del hoy imputado por corrupción Alejandro Lyons. 3 años y 8 meses después de su desaparición y muerte, el crimen sigue en la impunidad. Diego Fajardo reconstruyó sus últimos días y obtuvo reveladores testimonios de esta historia de crimen y corrupción. El 27 de marzo de 2014, el exdirector de regalías Jairo Zapa venía a una reunión. Yo pienso que en ese rompecabezas faltan piezas. En la vida muchas cosas se pueden negociar, pero que había algo que no se podía negociar jamás, y eran los principios. En esa casa, el exdirector de regalías encontró la muerte. A mí me parece que la de muerte de Zapa no se ha dicho la verdad. ¿Quiénes son los autores intelectuales? ¿A quién no le convenía Zapa vivo? El exgobernador Alejandro Lyons es un personaje central en esta historia. Quiero extenderle una invitación especial para que conozcan lo que estamos haciendo con las regalías del departamento. Los últimos días de Jairo Alberto Zapa fueron un tormento. Yo lo empiezo a ver muy estresado, muy irritable y se amargaba fácilmente por cualquier cosa. Para esa época, 2014, Zapa era uno de los hombres más poderosos de Córdoba, pues manejaba la millonaria oficina de regalías del departamento, bajo la gobernación del hoy imputado por corrupción, Alejandro Lyons. Jairo Alberto tenía muy buena relación con el gobernador y yo veía que su nivel de confianza llegaba hasta el punto de que ellos se reunían en el apartamento del gobernador, inclusive por fuera de la oficina. Lo pude conocer, tenía una muy buena hoja de vida, un alto perfil académico y en atención a esas condiciones pues, fue designado contratista de la gobernación de Córdoba y posteriormente llegó al cargo de director de regalías. Zapa desapareció el jueves 27 de marzo de 2014. Recuerdo que ese día, como muchos anteriores, se levantó a las 2:30 de la mañana. Pasó a las niñas que estaban en la cama con nosotros a su cuarto y se quedó leyendo la revista Semana, pero yo no le quise prestar atención porque ya había varias noches que estaba trasnochada, entonces él empezó a hablarme y a preguntarme cosas, pero yo me quedé dormida nuevamente. Salió muy temprano de su casa rumbo a la oficina y desde allí llamó a su madre, Miriam Pérez, quien por primera vez habla ante una cámara de televisión sobre la muerte de su hijo. Ese día me mandó a buscar con el chofer. Yo le digo también a mis familiares, él quería despedirse de mí, porque yo tenía como una semana, no únicamente yo, mi esposo y todo, que no lo veíamos porque él estaba viajando. Y ese día, como a las 6:30 me sonó el celular y me dijo, mamá, yo necesito que tú vengas aquí a la oficina porque hay un médico que va a trabajar un proyecto sobre mortalidad materna y tú como enfermera yo sé que sabes mucho para que lo asesores. Insistió, dice Miriam. Yo salí y llegué a la oficina de él la primera vez. Yo no le había conocido la oficina. Ese día, el día en que lo desaparecen. Con su esposa se comunicó por última vez hacia las 10:30 de la mañana. Me pone un mensaje diciéndome que se va para Santa Marta a una reunión con unos rectores de instituciones educativas al día siguiente a las 10 de la mañana. Que él me avisa si se va por tierra o se va en avión. Luego, vía WhatsApp, le escribió que no iría a casa a almorzar, como era su costumbre. Y esa fue la última vez que yo hablé con él, porque ya después en la noche, después que yo llegué de un grupo de oración, donde estuve como muy sensible, preocupada por él, lo llamé y no me contestó, pues estaba en buzón el celular y además noté que el WhatsApp estaba muerto desde las 4 de la tarde. Con su padre, Fausto Zapa, habló telefónicamente en la tarde. Me dijo de que él posiblemente iba a salir ese fin de semana
para Santa Marta. Y ya me dijo que, le dije, bueno, cuídate mucho porque vas a viajar en la tarde, que no es bueno viajar por la noche. Dice, no, tranquilo que yo voy a ir acompañado con otros funcionarios. Nada más. Nada más. Todos pensaron que Zapa había viajado a Santa Marta, pero en verdad estaba en Montería. Hasta esta casa, en un exclusivo sector de Montería, llegó el 27 de marzo de 2014 Jairo Zapa. Venía a una reunión o supuesta reunión de trabajo con algunas personas, pero algo inesperado y trágico sucedió. En esa casa, el exdirector de Regalías encontró la muerte a manos de Joycer Hernández. A la reunión con Zapa llegaron Jesús Henao Sarmiento, contratista de la Gobernación de Córdoba, Carlos Pérez, primo de Zapa y su mano derecha en la dirección de Regalías, Joycer Hernández y su compañera Suanaidú López, quienes atenderían el supuesto almuerzo de trabajo. Escuchen con atención lo que, según Jesús Henao, ocurrió ese 27 de marzo al interior de la casa. Tipo 2:30, 3. El doctor Zapa, muy animado, chateaba por teléfono. Nosotros conversábamos animadamente con las cervecitas en la cabecita ya. Y dijo, yo no voy a Santa Marta. Usted vaya con Max y Carlos vaya a la oficina de Regalías y haga la reunión con el doctor Murak. Era una reunión de un profesional que venía de Bogotá y listo, y nos fuimos. Se fueron a cumplir esa orden, dice. En la casa quedaron entonces Joycer Hernández y su compañera Suanaidú. ¿Qué pasó entonces? Joycer Hernández entregó esta versión. Él me dice que me da, que le compro una cerveza, que vaya al centro comercial y que vaya en el taxi. O sea, cuando él me dice esas palabras y me da la plata, o sea, hay algo que no me concuerda a mí porque, o sea, porque quiere que yo vaya hasta ese sitio tan lejos. Yo tomo el dinero y me voy. Me voy, salgo, no cierro la puerta, sino que la dejo así. Dejó la puerta entreabierta y salió a comprar las cervezas, dice, a una tienda cercana y no a donde le pidió Zapa. En la casa quedaron entonces Zapa y Suanaidú López, compañera sentimental de Joycer. Suanaidú entregó esta versión de lo que ocurrió después. Cuando Joycer ya salió, él se entró hacia la cocina donde yo estaba y me empezó a abrazar por detrás. Y yo le decía que no, que Joycer, y entonces me dijo, no, ya yo lo mandé a comprar una cerveza, él se demora porque lo mandé lejos, y entonces, bueno, entonces me agarró por la mano y me llevó hacia una salita que hay con 2 mecedoras. Ahí nos sentamos, empezamos a besarnos, todo eso. Yo me quité la ropa y eso, pues. Yo me empecé a quitar la ropa porque le gustaba que me desnudara delante de él y todo eso, y como que le bailara, le coqueteara, todo. Y yo me empecé a quitar la ropa, el pantalón, la blusa y eso. Cuando ya me estaba quitando la panty, pues, estar con él, sentí que empujaron la puerta. Estaban en eso, dice Naidú, cuando de repente llegó Joycer. Una vez que me regreso, yo abro la puerta. Cuando yo abro la puerta, lo primero que veo es mi mujer sentada en las piernas de Jairo Zapa. Ella sale corriendo y se pone en un baño y se encierra. Y yo empiezo a forcejear con Jairo Zapa. Empezamos a pelear, a forcejear. Y mi intención no era hacerle daño ni nada de esas cosas, pero peleamos y forcejeamos y hubo un momento donde mi intención no era esa y yo lo forcejeé mucho hacia la espalda. Cuando lo solté ya él estaba desplomado, yo lo levantaba y se caía, se desplomaba solo. Confundido y aterrado por lo que acababa de suceder, Joycer dice, llamó a un amigo para que le prestara una moto, una canasta y unas lonas. Yo cojo el cuerpo y lo meto en un saco, en unas bolsas negras y en un saco. El cuerpo está desplomado. Lo meto en un saco lo menos posible. Lo acuño en esta posición así. Lo amarro bien amarrado y lo monto. Sí. Lo monto ahí
lo monto en la moto y me lo llevo. Una vez que estoy en la vía Sincelejo, decido coger para Medellín y más adelante tomé la decisión de botarlo. Siempre adelante, siempre bastante adelantito. Ya a lo que más o menos calculé un trayecto, miré un vacío, un puentecito donde había unos árboles y pasaba un caño que había mucha agua. De ahí olía a podrición. Y allí, en ese paraje solitario, dejó abandonado el cuerpo de Zapa. Surge entonces una pregunta. ¿Es posible transportar en una moto a una persona durante 80 kilómetros sin que nadie se percate de ello? Y una duda más. Joycer no conocía Montería, pues había llegado con su esposa desde Santa Marta para atender el almuerzo. Seguros y confiados de que Zapa había viajado a Santa Marta, su familia esperó una llamada, pero esta nunca llegó. Solo hasta el sábado 29 de marzo, su esposa fue notificada de su desaparición. El sábado suena el teléfono, lo cojo yo, por allí como al mediodía, 1, 2 de la tarde más o menos. Y es María Isabel, la esposa, diciéndome de que Jairo estaba desaparecido. Miriam quedó paralizada. No lo podía creer. Me entró una angustia, una desaparición. Es algo que duele mucho. Es una tortura. Es una tortura. La desaparición de Zapa estremeció a Montería, pues se trataba, según su familia y amigos, de un funcionario ejemplar, sin tacha, padre de 4 pequeños hijos y con una carrera ascendente. Jairo Alberto fue una persona maravillosa. 6 días después de la desaparición de Zapa, Jesús Henao, el próspero contratista de la gobernación de Córdoba, visitó sorpresivamente a María Isabel. El señor Henao me dice que el jueves que desaparece mi esposo tenía 1.000 millones de pesos, de los cuales 950 eran del gobernador y 50 de Jairo Alberto. ¿Plata para el gobernador y plata para Jairo Alberto Zapa? Y le hizo, dice María Isabel, un extraño ofrecimiento. Me asustó porque fue la primera persona que me dijo, es que por si de pronto Jairo Alberto está muerto, yo quiero que tú sepas que yo tengo 2.000 millones de pesos de unos negocios que teníamos ambos y que yo te los voy a entregar. ¿Será posible? ¿Zapa en negocios turbios y oscuros de corrupción? Su familia lo niega tajantemente. Sí. Un hombre recto y honesto. Recto y honesto. Porque nosotros, mi esposo y yo, le decíamos a ellos, no únicamente a él, que en la vida muchas cosas se pueden negociar, pero que había algo que no se podía negociar jamás, y eran los principios. Un mes después de la desaparición de Zapa, en abril de 2014, las autoridades ordenaron la captura de 6 personas. Veamos de quiénes se trata. Jesús Eugenio Henao Sarmiento, contratista de la gobernación de Córdoba y presunto determinador del homicidio. Carlos Pérez Escobar, primo de Zapa y abogado de la Dirección de Regalías. Jesús Albeiro Torres Redondo, funcionario de la Unidad de Parques y amigo de Jesús Henao. Maximiliano García Basanta, subdirector de la Dirección de Regalías. Joycer Rafael Hernández Muñoz, autor material del homicidio. Suanaidú López Acevedo, esposa de Joycer. ¿Serán ellos los únicos responsables de este crimen? ¿Será posible que Jairo Alberto Zapa haya sido asesinado, como lo dice Joycer Hernández, por motivos pasionales? Durante varios años, las autoridades creyeron que el crimen de Jairo Alberto Zapa había sido originado por un tema pasional, tal y como lo contó su verdugo Joycer Hernández. Pero el pasado mes de agosto, el asesino reveló las verdaderas causas del crimen. La caja de Pandora de la corrupción en Córdoba quedó al descubierto. Durante varios días, semanas y meses, el paradero de Jairo Zapa fue un misterio. Pensábamos de que él estaba vivo, que lo tenían era secuestrado.
perdido. Pero la fe y la esperanza se sumaron. Cuatro meses después, cuando uno de los capturados, Joycer Hernández, el autor material del crimen, decidió colaborar con la justicia. El fiscal vino, habló conmigo, me dijo aclaremos el caso, queremos que nos ayudes a entregarnos el cuerpo y esas cosas. Y yo le dije listo que sí, que no hay ningún problema, pero con una condición, que sacaran a mi esposa de aquí, que ella no tenía absolutamente nada que ver en esto, quien le había quitado la vida a esa persona había sido yo. Joycer llevó a las autoridades hasta el sitio exacto donde había dejado a Zapa. Un paraje desolado a 80 kilómetros de Montería, en una cuneta. Nosotros no fuimos capaces de llegar allá, ni mi esposo ni mis hijos. Entonces se comunicaron y nos dijeron que sí, que habían encontrado los restos de él allí, cerquita a la finca del papá del gobernador. ¿Escucharon bien? El cuerpo de Jairo Zapa fue encontrado por las autoridades muy cerca de la finca del padre del entonces gobernador Alejandro Lyons. ¿Por qué Joycer Hernández lo colocó justo en ese sitio? Nos llaman a hacer la prueba de ADN porque era imposible reconocerlo en el estado en que estaba por las condiciones donde lo enterraron. Ningún ser humano, por muy pobre, por muy mala gente, se merece que le hagan eso. Lo tiraron, lo enterraron ahí cerca de esa finca, en unas condiciones, metido en un saco. Abre para él las puertas de la eternidad. El crimen de Zapa generó una profunda indignación en Montería. Aunque había múltiples interrogantes, todos pensaron que con la captura de los 6 presuntos implicados y la versión de crimen pasional que entregó Joycer Hernández, el caso estaba resuelto. Han pasado 3 años y 8 meses desde el asesinato del exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa. 13 audiencias aplazadas y un juicio sin condenas. Un presunto autor material que aún no termina de decir la verdad. Más dudas que respuestas rodean este crimen. Juan Felipe Amaya es el abogado de la familia Zapa. Algunas acciones de algunos sujetos procesales han dilatado las audiencias a través de distintos aplazamientos, prórrogas de tiempo, recursos que se han interpuesto. Los recursos y las distintas actuaciones pues han tomado unos tiempos excesivos, mayores a los establecidos en la ley. Emma Quijano, prima de Zapa, cree que se trata de una estrategia para tapar la verdad. ¿Cree que lo que está buscando la defensa en últimas es la impunidad? Yo pienso particularmente que sí, lo que se busca es que pague una sola persona, aunque parece que las cartas del juego están cambiando. Y así es, las cartas del juego están cambiando, y mucho. Pues el pasado mes de agosto, Joycer Hernández, el confeso asesino de Zapa, cambió su versión de un crimen pasional por un crimen planeado y ligado a la corrupción en Córdoba. Ordenado por el contratista Jesús Henao. El audio fue grabado en su celda y filtrado a varios periodistas en Montería. Escuchen lo que contó. Sale Carlos Pérez y Henao. Cuando ellos dos salen, Zapa se cuesta en el cuarto, se sienta en el cuarto que se va a reposar y esas cosas, el cuarto tiene su aire. Mi señora sale para la tienda a buscar una bolsa negra. Ella viene, cuando en el momento que ella sale y viene, ya yo tengo a Zapa muerto. Lo estranguló, dice Joycer. Cuando
le quito la vida a él, llamo a Henao y le confirmo de que ya está muerto, ¿sí me entiendes? El cadáver, según Joycer, fue colocado en el platón de la camioneta de Jesús Henao y llevado a las afueras de Montería. Cuando ya lo último le digo, bueno, pero entonces ¿dónde lo vamos a tirar? No, yo necesito que lo tiremos en tal sitio. Entonces ya cuando llegamos al sitio, yo le dije, y esto aquí que me dijo, no, esto es una finca del papá del gobernador, esto, listo. ¿Sí me entiendes? Necesitamos esto porque con esto necesito yo presionar. ¿Pero por qué matar a Zapa? ¿Qué le dijo Henao? Él me responde a mí que porque es la muerte, que porque él le pagaba un porcentaje por los contratos a Jairo Zapa y Jairo Zapa le estaba subiendo un 5%. Y él me dice que ese 5% es una cantidad de miles de millones de pesos. Por el crimen, Joycer habría recibido 600 millones de pesos. Lo que muchos se preguntan en Córdoba es si el hoy imputado por corrupción Alejandro León, exgobernador de Córdoba, tuvo algo que ver con el crimen de Jairo Zapa. Obviamente, eso es un secreto a voces que todo el pueblo cordobés piensa que él tuvo que ver en la muerte de Jairo Alberto. Es que Jairo no hacía nada, no movía una pluma sin que ese señor no supiera. Y que es probable que estas personas que están detenidas no sean los únicos posibles responsables de este hecho. Sin duda alguna, toda esta situación que está viviendo el país nos pone de presente que el exgobernador Alejandro León es un personaje central en esta historia. Inclusive ese tema no se ha tocado y se espera, doctor Gómez. Y así lo piensa también el periodista Rafael Gómez, quien durante los últimos años ha investigado el crimen de Zapa. Pero yo directamente pienso que desde el principio León fue una persona que determinó una ruta de la corrupción en la cual terminó en la muerte. Así que indirectamente León tiene que ver con la muerte porque es que él colocó a uno de sus funcionarios, los que manejaban mayor recursos y tenían mayor determinación para mover dinero, era el señor Zapa. Sin embargo, y pese a todas estas sospechas, León no está vinculado a este proceso. Respecto del tema del homicidio del señor Zapa, él desde un comienzo, en la primera reunión que sostuvo con la Fiscalía a efectos de explorar los temas en los cuales él podía colaborar con la justicia, él fue enfático en que ese tema no le interesaba que quedara incluido dentro de las negociaciones porque él no había tenido absolutamente ninguna participación en ese homicidio. Jesús Henao, el presunto autor intelectual del crimen, también decidió colaborar con la justicia. Los términos de esa negociación se desconocen hasta ahora. Desde el mes de febrero de este año, él inició un proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación sobre varios aspectos ocurridos en el departamento de Córdoba y estamos en desarrollo de ese trámite de negociación. ¿Será que en la negociación Henao revelará quién o quiénes le dieron la orden de asesinar a Zapa? Por ahora, la familia de Jairo Alberto Zapa guarda la esperanza de conocer la verdad. Piden justicia, saber con certeza quiénes y por qué lo asesinaron. La justicia no ha llegado en el caso de Jairo Alberto Zapa. No ha llegado y eso sí es una frustración. Nos sentimos impotentes, sentimos rabia, ¿cierto? Tantas audiencias programadas y tantas audiencias no ejecutadas. Entonces no entendemos, ¿cierto?, qué es lo que está sucediendo. Bueno, de pronto sí entendemos, hay intereses. Sí, hay intereses de que este proceso no siga. Que se haga la reparación a las víctimas, sobre todo a los hijos, que son 4 de Jairo, que tuvieron, junto con su madre, tuvieron que huir del país y no sabemos en qué lugar del mundo se encuentran. Un exilio obligado. Un crimen sin respuestas. Una justicia lenta y una corrupción que llena los bolsillos en medio de la impunidad. Jesús Henao, el contratista de la Gobernación de Córdoba que hoy colabora con las autoridades, es la pieza clave de este rompecabezas, pues solo él sabe quién o quiénes ordenaron el crimen de Jairo Alberto Zapa. ¿Contará la verdad